Bienvenidos a su canal Geopolítica Profética. Después de una ausencia que tuvimos por asuntos personales, nuevamente retomamos nuestros programas aquí en nuestro canal Geopolítica Profética. Y ahora vamos a darle una respuesta al profesor Cristian Blanco, el cual desde hace días ha venido comentando acerca de Marcos capítulo 2, versos 26 al 27. Y nosotros dimos una respuesta a uno de esos vídeos que en inicio él lo subió a su canal Metanoia, donde refutamos la posición del profesor Cristian Blanco, el cual pretendía probar de que el sábado fue hecho por causa de judío o de la etnia israelita, conforme a lo que Jesús expresó en Marcos capítulo 2, verso 27. Nosotros mostramos ampliamente de que no es cierto lo que dice el profesor y que lo que él señalaba viola toda regla de una sana hermenéutica. Y parece que esto le preocupó mucho y él entonces nos hace un vídeo respondiendo a la explicación que dimos de Marcos 2, capítulo 2, verso 27. Y ahora sucede de que lo que él expone es más de lo mismo. No hay nada nuevo en lo que él expresa. Y vamos a tomar un pequeño extracto de lo que él manifestó en este vídeo, porque no es necesario que nos explayemos punto por punto. Solamente con tomar algunas muestras importantes de lo que él expresó, nos vamos a dar cuenta de su equivocación. Ahora, si es necesario profundizar más, pues lo podremos hacer, lo podríamos hacer ampliamente. Ahora, el profesor también se quejó de que si nosotros en una ocasión dijimos que le había hecho vídeos a Rafael Díaz, y se ha quejado también de un joven que es adventista, que expresó allí en uno de sus vídeos de que él había declarado que los adventistas son inventistas, y bueno, y él hace una serie de reclamos allí que no es más que falacias para tratar de hacerse la víctima y desviar la atención del punto importante. Pero nosotros le vamos a dar respuesta a eso también, pero no vamos a perder nuestro tiempo en cosas baladíes como esto, porque esa es una estrategia muy propia de los apologistas católicos, y pareciera que él y otros más compañeros de fe que están en las redes sociales como que tratan de imitar o han aprendido en la misma escuela de los apologistas católicos, que son los que utilizan estas argucias para tratar de desviar la atención. Pero ya le vamos a dar respuesta a eso en su momento. Pero nos interesa a nosotros es la parte bíblica. Ese es el punto de la parte bíblica. Así que vamos a escuchar el primer extracto del vídeo donde el profesor expone, y vamos a hacer los comentarios respectivos. Hola, hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Bienvenidos y bienvenidas a tu canal. Hoy tendremos el análisis de un intento de refutación por parte de nuestro hermano Geito, ¿verdad? Que ya me ha dedicado varios vídeos y pienso de que él ha hecho un intento en su mayor esfuerzo para poder demostrar que la presentación que tuvimos con relación a Marcos capítulo 2, versículo 26 al 27, no es la más adecuada o acertada de su juicio. Así que vamos a escuchar poco a poco cuáles son los puntos de su argumentación para... Ahora, en la respuesta que él nos va a dar, él inicia diciendo que nosotros hicimos un intento de refutación utilizando nuestro mayor esfuerzo, o sea, lo dice de una manera irónica y despectiva,
Y luego pasa a indicar que nosotros le hicimos varios vídeos, que ya le hemos hecho varios vídeos, pero lo que él no dice es que prácticamente el 90% o alrededor del 90%, por hacer un cálculo, de sus vídeos que en casi 2 años ha subido a su canal Metanoia, lo dedica a los adventistas del séptimo día o a las doctrinas adventistas para desacreditar y desvirtuar la posición bíblica adventista en cuanto al evangelio eterno. Eso él no lo presenta ahí. Pero si ustedes van a su canal, ustedes pueden comprobar que el profesor Cristian tiene como especie de una fijación, y quizás hasta de tipo patológica, o no sé qué interés será el que habrá detrás de esto, porque él se ha especializado en dedicar temas en su mayoría para desacreditar o desvirtuar la fe adventista del séptimo día. Entonces, ¿qué esperaba él? Que nos quedásemos callados y con el abundante material que él sube a su canal Metanoia en relación a los adventistas. Pues aquí nosotros estamos para darle la respuesta, y no solamente yo, sino otros hermanos que también combaten este tipo de engaño que está llevando a muchos, a miles, a la perdición, porque no es un ataque contra los adventistas, sino es un ataque directamente contra las sagradas escrituras. Entonces vamos a continuar viendo las declaraciones de el profesor Cristian Blanco. Dice, sí, perfecto. Ok, entonces vamos a escuchar a nuestro hermano Geito lo que tiene que decirnos, ¿bien? El profesor Cristian Blanco, quien ha sacado un video titulado Marcos 2, versículo 26 al 27, enseña el sábado como un mandamiento para toda la humanidad. Es una pregunta que el profesor Cristian Blanco pretende responder, y en resumen decir es que el sábado no fue hecho para la humanidad, sino fue un mandamiento dado exclusivamente al pueblo de Israel. Vamos a ver sus argumentos, vamos a ver qué es lo que él nos presenta, y lleguen al final de esta exposición. Entonces, adelante con el vídeo. Creo y considero que este es un tema muy importante porque prácticamente este ha sido, por decirlo así, el caballito de batalla, y no solo me refiero a los adventistas del séptimo día, sino también a los de las raíces hebreas, ¿no? Apelan a este versículo de Marcos 2, 26 al 27, donde dice Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por esa razón, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, como dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, entonces, lógicamente dicen es para toda la humanidad. Tiene que ser para toda la humanidad porque el término antropos allí está articulado, y eso es lo que vamos a ver, o sea, eso es lo que vamos a analizar hoy, yéndonos a las raíces claras, ¿verdad?, del texto. Por ejemplo, aquí está el pasaje en mención, y ustedes pueden observar que el recuadro rojo efectivamente, y tiene absoluta razón, que ahí dice ho anthropos, quiere decir el hombre, y está claramente articulado, y el artículo definido antecede al sustantivo anthropos en caso nominativo. Entonces, por regla general, cuando anthropos se encuentra articulado, uno dice, bueno, tiene que referirse a toda la humanidad, de manera que el sábado no podría ser un mandato única y exclusivamente para Israel, porque Jesús nos da la aclaración que este sábado fue hecho, y por tanto, como está usando el verbo géneto, que es llegar a ser o existir, entonces eso quiere decir que apunta a la creación, de manera que el objetivo del sábado es que es para toda la humanidad. Bueno, debo confesar que eso es lo que yo creía y defendía antes. Vamos a dar una respuesta acá al profesor, y también lo vamos a hacer dentro del contexto de todo lo que dijo en su vídeo, que como dijimos no vamos a ver en detalle esto, pero sí podemos hacer un breve comentario sobre esta base que él está presentando allí.
sobre el término zoántropos, ¿verdad? Que es un sustantivo, viene del sustantivo griego antropos, que significa ser humano o hombre en sentido genérico, y cuando está articulado zoántropos frecuentemente o usualmente funciona como un sustantivo colectivo que designa a la humanidad en general. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, tenemos Mateo 4:4 que dice, no solo de pan vivirá el hombre, zoántropo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una aplicación universal, no solamente para el judío. Romanos 5:12 también, por ejemplo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ok? Claramente se refiere a Adán como representante de toda la humanidad. O en primera de Corintios 15:21, que también podemos señalarlo, que dice, por tanto, la muerte entró por un hombre, antropos, también por un hombre, antropos, la resurrección de los muertos. Ahí se refiere, ¿verdad? En una forma universal, ser humano. Entonces, mis hermanos, podemos seguir argumentando un poco más. Vamos a ver el contexto local, que es uno de los puntos donde el profesor toma fundamento para decir que Jesús estaba diciendo de que el sábado fue hecho para el judío porque estaba en un ambiente judío y es en un lugar específico, ¿verdad? Donde Jesús está refiriendo el punto, pero esto es una falacia y lo vamos a ver por qué. Si bien es cierto que Jesús está hablando con fariseos y en un contexto judío, eso no implica que la enseñanza esté limitada a los judíos. Muchas de las enseñanzas de Jesús, aunque dadas en contextos judíos, tenían aplicaciones universales. Por ejemplo, el amor al prójimo, el perdón, la humildad. Y así podríamos seguir mencionando, mis hermanos. Jesús declara una razón de origen del sábado. Ahí es donde está el punto. Jesús declara una razón de origen del sábado. El sábado fue hecho por causa de el género humano. Esta es una afirmación teológica de propósito, no una mera respuesta táctica a los fariseos. Si el sábado fue hecho para el hombre, remite al acto de la creación, no a la entrega del sábado de Israel en Éxodo 16 o Éxodo 20. Y hay que tener en cuenta algo también, porque esto es algo de doble vía. Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Y cuándo fue hecho el hombre? El hombre no fue hecho en Éxodo 16 o Éxodo 20. El hombre fue hecho allá en el Génesis. Entonces, tanto el sábado como el hombre, Jesús los está refiriendo como que fueron hechos al principio de la creación, allá en el Génesis. Entonces, Jesús no está hablando de judíos aquí, porque el hombre que Dios crió en el Génesis no era un judío, era Adán, era el representante de toda la raza humana. Ahora, también podríamos confirmar esto. El sábado fue instituido en Génesis. Ustedes lo saben bien, ¿verdad? Ahí está en Génesis capítulo 2, versos de 2 al 3, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, el Señor está hablando en términos generales, en términos de la humanidad en general. Y así vemos que las versiones bíblicas todas traducen eh, esa palabra antropos, antropos como ser humano, como gentes, como género humano, como la humanidad o como hombre, también en sentido genérico señalando al ser humano o a la especie humana. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que el que ha hecho un intento de refutación es el profesor Cristian Blanco, pero lamentablemente ha fracasado en su intento. Las versiones bíblicas, y por eso yo cité algunas versiones bíblicas. Entonces él dice que uno va a hacer aquí una guerra de versiones bíblicas, que hay unas que le favorecen a él y otras me favorecen a mí. Lo dice más adelante en su vídeo, si ustedes van al vídeo. Pero no, 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 no. Él está equivocadísimo. Aquí no hay versiones que le favorezcan a él. Aquí todas las versiones favorecen la interpretación adventista bíblica de que el sábado fue hecho para el género humano. Cuando se habla de gentes,
cuando se traduce antropo como gentes, como ser humano, como pueblo también, como género humano, como especie humana, como ser humano. Así que él trata de enredar las cosas ahí en su video respuesta. Él trata de enredar las cosas, pero si le ponemos mucha atención a este punto, sus argumentos, inclusive cita del inglés, algunas versiones en inglés, pero de una manera manipulada. Pero bueno, ese no es el punto que nos interesa acá porque no vamos a tocar todo su argumentación y si es necesario hacerlo, lo vamos a hacer en una segunda exposición si es necesario, pero creo que con esto es suficiente. Sigamos escuchando entonces. Ustedes han escuchado al profesor Cristian Blanco que él inicia con una falacia, con una caricaturización o una simplificación a la cual se le llama falacia de hombre paja para decir a los adventistas lo que no dicen. Oigan bien, hermanos, o sea, dice que yo estoy utilizando en ese momento la falacia de hombre de paja. O sea que al parecer estoy dando un argumento engañoso que no es lo que creen los adventistas. Vamos a seguir escuchando a ver qué más nos dice Geo, ¿no? Él señala de que nosotros los adventistas y también la organización religiosa Raíces Hebreas se basan en la gramática de que antropos, o sea, hombre, la palabra hombre del versículo 27 está articulado, el hombre, y que pues nosotros decimos que esa es una prueba de que fue hecho para la humanidad. Efectivamente, claro que sí. Entonces, qué estoy diciendo yo? O sea, él dijo primero que era una falacia del hombre de paja, algo que no es cierto, una afirmación que no es cierta. Y luego viene y dice sí. Entonces, lo que él acaba de hacer es un serio problema se le llama falacia de falsa categoría o falsa acusación. O sea, él señala que yo afirmo algo que no pareciera ser, pero al final él dice que sí es cierto lo que yo estoy diciendo y que por tanto, si él reconoce que lo que yo estoy diciendo es cierto, entonces su intento de decir que yo estoy utilizando una falacia por sí misma se cayó. Bueno, ahora ustedes ven que él se refiere a la falacia a la cual nosotros lo señalamos a él, que nos atribuyó lo que no decimos nosotros los adventistas del séptimo día, y a eso le llamamos una falacia de hombre paja. ¿Por qué? Porque él en un principio, y ustedes pueden echar el vídeo hacia atrás y pueden ver que él declara que el fuerte de nosotros, los adventistas y también de raíces hebreas, lo que es el fuerte de nosotros, el caballito de batalla, él se refirió allí como el caballito de batalla, es justamente Marcos 2:27 para mostrar que el sábado fue hecho para el ser humano y no exclusivamente para el judío, que ese era nuestro caballito de batalla. Y lógicamente que esto es un hombre paja porque esto no es verdad, eso no es cierto, no es cierto de que nosotros eh, decimos que este es nuestro fuerte, que utilizamos el texto correctamente leído y aplicado para apoyar lo que la palabra de Dios presenta en su conjunto de que el sábado fue hecho para el ser humano es otra cosa. Entonces él dice que nosotros estamos cometiendo una falacia de falsa categoría, cuando esa falacia no existe realmente. Esa falacia de falsa categoría eso no existe. Quizás él quiso decir falacia de categoría equivocada. ¿eh? Bueno, esa es otra cosa, que es cuando esto se atribuyen propiedades o conceptos de una categoría a otra
a la que no pertenecen. Quizás eso fue lo que él quiso decir que nosotros cometimos con esto, ¿no? Pero no es verdad, de ninguna manera. Nosotros cuando decimos que él creó un hombre de paja, fue porque él nos atribuyó a nosotros esa, ese caballito, vaya, vamos a ponerlo entre comillas, caballito de batalla, de que como que Marcos 2:27 es nuestro fuerte para demostrar que el sábado es para el género humano y no es verdad, porque, y nosotros lo explicamos en nuestro vídeo. Lo que pasa es que él, pues, no le conviene presentar las cosas como son, sino de una forma distorsionada y definitivamente que parece un apologista católico. Cuando yo, digamos, respondo a estos señores evangélicos, tanto a él como a Jonathan y a otros más, pareciera como que estoy tratando con apologistas católicos. Da la impresión como que estudiaron en la misma escuela porque usan los mismos métodos para distorsionar la verdad y para tratar de mostrar de que su tesis es la correcta cuando es todo lo contrario, no es más que una distorsión de la posición bíblica. Entonces, cuando nosotros señalamos esto, mis hermanos, es con justa razón, puesto que no es el único argumento que nosotros usamos, Marcos 2:27, para mostrar, para demostrar de que el sábado fue hecho para el ser humano. Hay muchas otras formas de demostrar esto. Entonces, él simplemente se enfoca ahí para tratar de desvirtuar nuestra posición y entonces aplicarnos una falacia que no existe, pero yo creo que él se refería a la falacia de categoría equivocada. Así que, bueno, continuemos entonces escuchando. El patrón de la creación, Jesús apela a la creación. ¿Cuándo fue hecho el hombre? Pregunto yo. ¿Cuándo fue hecho el ser humano? En Génesis. El asunto es que el hombre fue hecho en Génesis. El sábado Dios cesó en Génesis, pero no hay ninguna especificación en el libro de Génesis que indique que Dios se lo dio como mandato a Adán y a Eva. Es que ese es el detalle, que no está en la especificación. Ahora, increíblemente, el profesor ha echado por tierra todas sus argumentaciones al respecto. Con unas pocas frases lo ha hecho porque él ha admitido aquí la explicación que hemos estado dando acerca de Marcos 2:27, donde indicamos claramente, de acuerdo al texto, que el sábado fue hecho allá, en la creación. Y él dice, sí, el sábado fue, él admite que el sábado fue dado en la creación. Solo que ahora él dice que no fue dado como un mandato para el hombre, no fue dado como un mandato para el hombre. Bueno, ese es el punto aquí que ahora se torna muy, muy, muy interesante. Entonces vamos a seguir escuchándolo, pero ya la primera parte él ha admitido el sábado al cual se está refiriendo Jesús en Marcos 2:27 fue creado, fue hecho allá al principio en el libro de Génesis, Génesis 2. Ahora vamos a continuar escuchándolo a ver qué más nos tiene que decir al respecto. Y a las finales ustedes se van a dar cuenta que él echó por la borda todo su planteamiento, toda su tesis, solamente con estas pocas declaraciones. ¿Y cuándo fue hecho el sábado? También en Génesis. ¿O es que está hablando de cuándo fue hecho el judío? No, es que aunque el Shabbat haya sido hecho en Génesis, ok, estamos de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿cuándo se le dio como ejemplo o mandato para que el hombre lo guardase? En Génesis, yo busco el capítulo 2, versículo 1 al 3, y no dice que Dios se lo dio como ejemplo a Adán. Cuando aparece como ejemplo, aparece en Éxodo 16, donde se le dice por primera vez al ser humano que guarde Shabbat. Si a él no le parece esa explicación, pues que presente un texto bíblico en el Génesis donde Dios se lo haya ordenado
a Adán y Eva. Porque hasta donde nosotros sabemos, Dios se lo dio como ejemplo a Israel. Así como Dios laboró 6 días milagrosos de creación y cesó el séptimo, dijo Dios que así lo tenían que hacer los hijos de Israel. Éxodo 31:13 y versículo 15 lo dice así. Dios cita el Génesis, pero como ejemplo a Israel, no a Adán. Yo estoy esperando todavía ese texto que indique que el primer ser humano, el hombre y la mujer, Dios cuando cesó, se lo ordenó a Adán, se lo dio como... Ustedes lo han escuchado, él se ha reafirmado en que el sábado del cual está hablando Jesús allí en Marcos 2:27 se refiere al sábado de la creación. Fue hecho en Génesis, allá en la creación. Ahí está el relato. En el capítulo 2 de Génesis, Dios crea un día adicional a los 6 días. Crea un día adicional. Entonces, siendo consecuente con el contexto del cual el profesor ha admitido de que Jesús está hablando de ese sábado de Génesis 2 de la creación, ahora el asunto que él argumenta es que no se dice de que ese sábado fue dado como un mandato para el hombre o entregado al hombre. Y esto es una total contradicción a lo que Jesús está exponiendo, porque Jesús está apelando al sábado de la creación a causa de algo muy interesante, y es lo que vamos a ver. Ahí mismo el versículo 27 lo está diciendo. El sábado fue hecho, o sea, allá en la creación, para beneficio del género humano o para beneficio del hombre. Note usted. E inmediatamente en Génesis 2, cuando Dios hizo el sábado, hizo 3 cosas, no solamente lo reposó, y vamos a leerlo, sino que hizo 3 cosas interesantes, no solamente lo reposó, veamos, y fueron creados, capítulo 2 de Génesis, verso 1, y fueron creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. ¿Qué cosa dice ahí que hizo Dios? Acabó en el séptimo día toda la obra que hizo. La acabó. También dice que cesó y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho. ¿Qué más? Versículo 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda obra que Dios había hecho y que había creado y hecho. Llama la atención que luego que el Señor reposa en ese séptimo día que hace adicional a los 6, bendijo ese séptimo día. O sea, la creación no estaba completa sin Dios haber creado un día adicional. ¿Y cómo lo creó? Haciendo obras creativas, valga la redundancia. No, lo creó mediante el reposo. ¿Y qué hizo Dios? Bendijo ese séptimo día. Lo bendijo. Una bendición es una expresión de deseo de bien o de favor.
Entonces, quiere decir que aquí Dios hace algo con el séptimo día. Dios lo llena de favores, lo llena de bendición, lo llena de buenos deseos o deseos de bien. Pero ahora hace algo más en el verso 3 del capítulo de Génesis. Y dice que lo santificó. ¿Qué significa que lo santificó? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, santificar significa apartado para uso sagrado o para dedicarlo a Dios. Ahora veamos un ejemplo bíblico de lo que es santo o santificar o la acción de santo o de un lugar santo. Éxodo 3, verso del 1 al 5. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Note usted, hermano, que Moisés llegó a este lugar donde había una zarza que ardía y no se consumía. Pero ¿quién estaba allí? En medio de la llama de fuego, ¿quién estaba allí? Dice que estaba el ángel de Jehová, o sea, estaba Dios mismo allí en medio de esa llama de fuego. Por lo tanto, el lugar era santo. Y al acercarse Moisés, Dios le llama la atención y le dice, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás santo es. De modo entonces que Dios puede santificar lugares físicos. Dios también puede santificar objetos como era el arca de la alianza o los brazos o los vasos sagrados o todo el mobiliario del ministerio, del templo o del tabernáculo. Eran de uso sagrado. Pero Dios entonces también puede santificar el tiempo. Y en este caso, Génesis dice que Dios santificó el séptimo día. Y cuando Dios santifica algo, no se puede hacer uso de ese algo de una forma común. Por ejemplo, inclusive el suelo donde estaba pisando Moisés era sagrado porque la presencia de Dios estaba allí y Dios le manda a quitarse la sandalia de los pies. O sea, no podía hacer uso de ese suelo como lo que el suelo o los terrenos que estaban en derredor donde sí podía pisar con su sandalia. Él tenía que guardar una reverencia porque era un lugar sagrado por la presencia de Dios. Entonces, asimismo, el séptimo día es un espacio-tiempo que Dios abrió para ser de uso sagrado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Jesús entonces está diciendo que el sábado fue hecho para beneficiar al ser humano. Pero no solamente para eso, sino para que
lo consagrara. O sea, no podía hacer ahí lo que hacían los demás días. Entonces, el profesor Cristian primero nos da la razón de que el sábado, y él lo admite y se reafirma, de que el sábado fue hecho allá en la creación, en el relato de Génesis, y es de lo que Jesús está hablando en Marcos 2, verso 27. Y luego entonces, él dice que lo que no está de acuerdo, vamos a decirlo en estas palabras, es que ahí no dice que el sábado se le dio como mandato al ser humano. Pero pregunto yo, ¿cuáles eran las características de este séptimo día? Primero, que fue reposado por Dios. Número dos, bendecido. O sea, lleno de buenos deseos, o deseo de bien, o de favor. Y aparte de eso fue señalado como un día sagrado para dedicarlo a Dios. Entonces Jesús está diciendo en Marcos 2:27, ahora sí concuerda las palabras de Jesús con el contexto. El sábado fue hecho cuando allá en el Génesis, en la creación. ¿Por quién? ¿Por quién? Por causa del ser humano o del género humano, y no el género humano por causa de el sábado, como dicen otras versiones bíblicas. El sábado fue hecho para beneficio del género humano. Y si fue hecho para beneficio del género humano, es porque ese sábado era bendito, porque Dios lo bendijo allá en la creación, lo llenó de buenos deseos y de favores. Por eso es que Jesús está diciendo que ese sábado que fue hecho allá en el jardín del Edén fue bendecido, porque acá en Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho para beneficio de el ser humano, del género humano, del hombre. Algunas versiones dicen por causa del hombre o para el hombre, para beneficiar al hombre o al ser humano. Además, fue santificado, o sea, apartado para uso sagrado desde el principio. Desde el principio. Entonces, preguntamos, cuando el hombre tenía 6 días de trabajo y llegaba el séptimo día, ese séptimo día era ¿qué cosa? Bendito. Jesús está dando la razón de la creación del sábado. El sábado fue hecho para beneficio o bendición del ser humano. Entonces, aquí yo creo que ya no hay más discusión en esto. Además de ser un día sagrado, esas 24 horas del séptimo día implicaban que eran horas sagradas, porque el ser humano estaba dentro del tiempo de la semana. ¿O será que el ser humano, en este caso Adán, estaban fuera del tiempo? Cuando llegaba el séptimo día, ellos estaban en otra dimensión. ¿O la semana o los tiempos fueron señalados para el ser humano, para el hombre? Vamos a ver si los tiempos fueron señalados para el hombre o para quién fue que fueron señalados los tiempos. Vamos a ver esto. En el libro de los Hechos, el capítulo 17, verso 26, es un texto que está ligado con Génesis, con la creación y también con el hecho
de que Dios creó al hombre en particular. Y también está ligado con la semana. Y mire lo que dice acá el verso 26 de Hechos 17. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, o sea, de los seres humanos, no de los judíos, de los seres humanos. ¿O será que el profesor Blanco va a leer aquí judíos? Es claro. Y de una sangre, ¿cuál sangre? Por supuesto que la de Adán, ¿no? Ha ¿hecho qué? Al hombre, al ser humano, de todo el linaje, ¿verdad? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola sangre, ¿cuál sangre? La de Adán. Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Cuándo fue eso? Allá en la creación. Recordemos que Dios le dijo a Adán que llenase la tierra, que se multiplicase, que la administrase. Dice, y les ha establecido el orden de los tiempos y los términos de su habitación. Y les ha establecido o prefijado el orden de los tiempos. ¿Y qué orden de los tiempos estableció Dios en Génesis? Estableció los años, estableció las estaciones, estableció los meses y estableció la semana de 7 días, incluyendo el séptimo día que Dios lo hizo adicional. ¿Por causa de quién? ¿De Dios? Pues Dios estaba cansado y tenía que hacerse un séptimo día para santificárselo para sí mismo y para bendecírselo para sí mismo. No, Jesús está diciendo clara y enfáticamente en Marcos 2:27 que así como el hombre fue hecho allá en el jardín del Edén, el sábado también fue hecho. Y el hombre no fue hecho a causa del sábado, lo está ligando con el sábado. No está hablando de otros tiempos, está hablando de cuando el hombre fue hecho. Está hablando de cuando el sábado fue hecho. Y tanto el hombre como el sábado fueron hechos allá en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y Hechos 17:26 nos está corroborando que a ese hombre Dios le dio la semana, y la semana tiene 7 días y el séptimo día es el Shabbat, el cual Dios bendijo y lo apartó para uso sagrado. Y por eso es que ahora en Marcos 2:27 Jesús está diciendo allí claramente que el sábado fue hecho, y ya el profesor admitió que fue hecho en Génesis. ¿Qué otra cosa fue hecho el hombre en Génesis? ¿O el hombre fue hecho en Éxodo? En Éxodo 16. El ser humano fue hecho en Génesis. Es consecuente con lo que Jesús está diciendo de que el sábado fue hecho ligado con el hombre. Ligado con el hombre. Pero el hombre no es la bendición del sábado, sino la bendición del sábado es del hombre. Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho para beneficiar al hombre o al ser humano
o a la raza humana, porque la palabra hombre en hebreo es Adán, y también esta palabra significa en este contexto el ser humano, o sea que el sábado y el ser humano fueron creados en la misma obra, en el mismo proyecto de creación. De modo entonces que Jesús es claro al decir que el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado para el hombre, para beneficiarlo, como dicen algunas versiones, para beneficio del ser humano. Y todas las versiones bíblicas favorecen esa traducción. El sábado fue hecho para el beneficio del ser humano, para beneficio del género humano, para el beneficio de la raza humana o del hombre, o todos sus sinónimos. Así que eso debe de quedar claro. Luego vemos que el profesor, tratando de mantener su equivocada tesis, él apela a Éxodo 16, donde según él, ahí es donde tiene el origen el sábado y para el hombre, o sea, para el judío, porque él entiende que es para el judío. Y es interesante ver, mis hermanos, que esto es totalmente falso, pues Éxodo 16 no está hablando del origen del sábado, porque el sábado al cual apela Jesús en Marcos 2:27 no es al de Éxodo 16, al evento que se dio en Éxodo 16. El mismo profesor lo está admitiendo y Jesús lo está señalando correctamente de que el sábado fue hecho en Génesis, allá Génesis capítulo 2. Además, el hombre no fue hecho allí en Éxodo capítulo 16, ni tampoco el judío fue hecho en Éxodo capítulo 16. El origen de la palabra judío o israelita, que muchas veces se usa como sinónimo, lo tenemos allá con Jacob, cuando esa experiencia que tuvo Jacob y que se le cambió su nombre de Jacob a Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob y luego entonces él tiene hijos, de los cuales salen las 12 tribus de Israel, entre esos Judá, la más representativa. Entonces encontramos que ellos estuvieron 400 años en Egipto, allá estuvieron en ese exilio donde olvidaron las normas, y Moisés entonces saca a Israel de esa esclavitud. Y cuando llegan acá al desierto, entonces Dios les recuerda ahí en el capítulo 16 de Éxodo los mandamientos. Y entre ellos le recuerda el sábado. Y ellos ahora reciben una lección continua para que pudieran guardar ese sábado que mientras eran esclavos no podían hacerlo por los motivos, primero, de que lo olvidaron y segundo, porque eran esclavos allá. Además, usted puede ver que cuando ellos llegan allá al Sinaí, inclusive tenían conceptos idolátricos al punto de que le pidieron a Aarón que le hiciera dioses. Y Aarón hace un becerro de oro. Ya ustedes conocen la historia. O sea, Israel había olvidado los mandamientos, las leyes de Dios. Y ahora Dios tiene que hacer un pacto con ellos y recordarle todo para que pudiesen ser un pueblo santificado para él y un pueblo que fuese luz a las naciones, para que Israel se convirtiese entonces en un ente evangelístico, en un ente que proclamara al verdadero Dios y llamara a los extranjeros a guardar los mandamientos de Dios, a que llegasen al verdadero Dios, porque
los extranjeros, el mundo entero, las otras etnias, estaban sin Dios, estaban alejados de los pactos, de las promesas, estaban sin esperanza, estaban sin Dios en el mundo, tras ídolos, tras transgresiones en contra de las normas morales divinas. Entonces Israel tenía que convertirse en un ente que fuera luz a las naciones, y por eso le da el sábado, y no solamente le da el sábado como una señal, sino que le da otros mandamientos, y le da todo un sistema religioso para que se convirtiera entonces en luz para las naciones, y las naciones pudiesen llegar al conocimiento del verdadero Dios y pudiesen ser salvas por medio de Israel. Por eso es que la palabra de Dios dice que la salvación viene de Israel, porque Dios le dio a ese pueblo la custodia de la verdad. Entonces, por eso es que Dios le da esa señal a Israel ahí en Éxodo 31, pero no exclusivamente para Israel, sino que Dios se la encomienda, así como le encomendó los pactos, las promesas y todo el sistema religioso que señalaba el plan de salvación, para que se convirtiera en un ente diseminador de las buenas nuevas de salvación, y que pudiese dar esperanza a un mundo perdido y pagano, y pudiera proclamar la próxima venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, el verdadero Cristo, el verdadero Cordero, el Salvador del mundo, que iba a venir a esta tierra como un ser humano para expiar los pecados de cada ser humano arrepentido y ganar la salvación de todos aquellos que se acercasen a él. Esa era la misión de Israel. Entonces, nosotros vemos, mis hermanos y mis amigos, que es interesante ver cómo los orígenes del sábado están en Génesis, así como el origen del hombre, y cómo Jesús está diciendo en Marcos 2:27 que el sábado fue hecho para beneficio del ser humano o del hombre, tal como lo hemos visto aquí en toda nuestra exposición. De modo que creemos que no hay más que argumentar en cuanto a esto. Luego el profesor Blanco continúa con su vídeo tratando de exponer algunas declaraciones de teólogos que por supuesto son teólogos que rechazan el sábado igual que él, y una serie de argumentaciones que, si nosotros lo vemos a profundidad, vamos a encontrar que no tienen el sentido correcto acorde con las Sagradas Escrituras, y que se pudiera analizar, pero creo que con lo que hemos expuesto basta. Y si en otra ocasión tenemos nuevamente que profundizar más sobre esto y tocar otros puntos, bueno, lo vamos a hacer, pero creo que es suficiente para toda alma sincera que quiera conocer lo que realmente Jesús dijo en Marcos 2, versículo 27, de que el sábado fue hecho en la creación para beneficio del ser humano. Así que, mis hermanos y mis amigos, que el Señor te guarde, el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.